Hay una parte del mercado que no se ve en tiempo real desde tu pantalla. FINRA reportó que en 2023, el 44% del volumen de acciones de NMS se negoció fuera del mercado público, y su snapshot de mercado también muestra que los ATS movieron en promedio 68.8 mil millones de dólares diarios. FINRA además publica la información de OTC y ATS con retraso, no como una foto inmediata, precisamente porque esas ejecuciones no aparecen en el escaparate público al instante. Eso es importante. Una parte relevante de la liquidez institucional se cruza fuera de la bolsa visible. No es una anomalía, es parte del diseño del mercado. Los dark pools son, en esencia, sistemas privados de negociación que permiten ejecutar operaciones fuera de los mercados públicos. Hoy no vamos a hablar de velas, ni de soportes, ni de ese tipo de cosas. Hoy vamos a hablar de algo más incómodo. De dónde se ejecuta realmente una parte del flujo grande, quién lo ve y quién no. Porque entender eso cambia por completo la forma en que lees el precio. Un dark pool no es un mito ni una conspiración. La SEC explica que los ATS son sistemas de negociación que encajan con la definición de exchange bajo la ley federal, pero no tienen que registrarse como bolsa nacional si operan bajo la exención correspondiente y cumplen con la regulación ATS. En otras palabras, son mercados privados, regulados, pero fuera del mercado público tradicional. La SEC también ha descrito los dark pools como sistemas privados donde los participantes negocian fuera de los mercados públicos. Y hay un detalle clave. Las operaciones sí terminan reportándose al dato consolidado, pero la identidad exacta del dark pool que ejecutó la operación no aparece en el reporte público. Eso crea una diferencia brutal entre ver y entender. Tú ves el precio final, ves la impresión posterior, pero no ves la negociación privada que lo produjo. Y en algunos casos ni siquiera ves el nombre del venue que la ejecutó. Además, no todos los dark pools funcionan igual. La SEC señaló que algunos pueden transmitir Actionable Indication of Interest, es decir, señales electrónicas limitadas que indican interés en comprar o vender. Eso ya no es una simple caja negra. Es un mercado privado con reglas de acceso y niveles distintos de visibilidad. ¿Y por qué existen? Porque cuando un inversor institucional necesita mover tamaño, mostrar toda la intención de golpe puede encarecer la ejecución, puede aumentar el impacto de mercado, atraer a participantes que se adelantan el flujo y empeorar el precio final. La SEC ha dicho durante años que una parte central del debate sobre dark pools es precisamente el equilibrio entre eficiencia, transparencia y protección del público. Allí aparece una de las ideas más importantes de este video. Muchos institucionales no buscan ganarle al mercado, buscan ejecutarse sin regalar información. Por eso, en ATS y dark pools son comunes las órdenes que se cruzan al midpoint del NBBO, es decir, al punto medio entre mejor compra y mejor venta. Ese mecanismo busca mejorar el precio de ejecución sin exhibir toda la mano al resto del mercado. En la práctica, eso significa que una orden grande puede estar siendo procesada fuera de la vista pública mientras tú solo ves una sesión aparentemente normal. Y cuando el efecto de esa ejecución sale a la superficie, el precio ya se ha ajustado. Para entonces, la parte más importante del movimiento ya ocurrió. Aquí hay algo que muchos pasan por alto. Dark pool no significa automáticamente malo. La propia lógica regulatoria existe porque estos sistemas pueden reducir costes de ejecución y facilitar mejores cruces para órdenes grandes. FINRA, por ejemplo, subraya que los brokers tienen una obligación del best execution, es decir, buscar la ejecución más favorable posible dadas las condiciones del mercado. Pero esa misma estructura también abre la puerta a conflictos. Un estudio de FINRA sobre routing institucional
encontró que en su muestra, los brokers con alto enrutamiento hacia ATS afiliados tuvieron fill rates más bajos y costos de implementation shortfall más altos que brokers comparables. En otras palabras, la elección del venue importa, y mucho. Ese es el punto que te afecta a ti como inversor o trader. No basta con mirar el movimiento final, tienes que pensar en la calidad de la ejecución, en el venue donde se cruzó, en la posible diferencia entre el precio visible y el precio real al que se absorbió la orden. Y no es un tema teórico. La SEC sancionó a Credit Suisse en 2018 por declaraciones engañosas relacionadas con Crossfire, su dark pool, y con la forma en que describía el acceso a su liquidez. Ese caso dejó claro que la capacidad no es un detalle menor, es un elemento central del riesgo del mercado y de la transparencia para el cliente. ¿Qué aprendimos hoy? El mercado no es solo lo que se imprime en público. Hay una capa de ejecución privada, regulada pero menos visible, donde gran parte del flujo institucional se cruza fuera de la vitrina. FINRA muestra que esa capa es material. 44% del volumen de acciones NMS en 2023 pasó por OTC Off Exchange, y los ATS movieron en promedio 68.8 mil millones de dólares al día. Eso no significa que debas perseguir fantasmas. Significa que no puedes interpretar el precio como si todo hubiera ocurrido delante de tus ojos. Una ruptura con poco volumen visible no es necesariamente débil. Una sesión tranquila no significa que no haya habido presión real. Y un movimiento limpio no siempre nace en el mercado público. A veces, solo termina allí. La idea final es simple. Los dark pools existen. Son parte de la microestructura moderna y cambian la forma en que se ejecuta el volumen grande. FINRA y la SEC llevan años empujando más transparencia precisamente porque esa parte del mercado importa. Tu trabajo no es adivinar lo que pasa dentro. Tu trabajo es no actuar como si no existiera. El precio que ves no es toda la historia. Es solo la parte pública de una historia que muchas veces empezó antes, en otra mesa, en otro sistema y con otra información. Y ahí está la diferencia entre mirar el mercado y entender cómo se está ejecutando de verdad.